Cristo, nuestra salvación. Entonces, hay teologías como la de los presbiterianos, por Charles Finney, que él creó o él llevó a la Iglesia a cambiar su adoración orientada a la palabra a un servicio impulsado por las emociones. Entonces, si yo siento, ahí está la presencia de Dios, y no siento, entonces no está, ¿no? Y él decía que esas emociones, pues, tenían que ver con el resultado que daba el ser humano, la persuasión, sus emociones, para que hubiera esa salvación. Las demandas de los consumidores de ese evangelio, pues, han causado que la Iglesia cambie su adoración hacia una forma de entretenimiento. Por eso lo vemos ahora en lo que el pastor decía: aquí no vas a ver las banderas ni el chofar, que todo eso es emoción. Cuando suena esa corneta del chofar, la gente ¡guau! Entonces, si no suena, no hay adoración a Dios. Si no hay banderas, entonces no hay adoración a Dios. ¿Por qué? Porque en aquel mover, aquella música, aquellas danzas, es un espectáculo que mueve emociones, como cuando tú vas al circo, ¿no? Tú ves a los malabaristas y al hombre tirándose la cuerda, que dices, ¡guau! Toda la gente hace así, ¿no? Y aplaude. Pero tiene que ver con las emociones. Y otros tienen que ver con el pragmatismo. Esa es la teología que conduce a la Iglesia sensible a los buscadores, a los que quieren buscar experiencia. Ese pragmatismo tiene que ver, como por ejemplo, alguien que va a cocinar y va a su casa y tiene una receta con detalles específicos de lo que es el plato que va a preparar. Pero esta persona va y abre la alacena y dice, pero voy a hacer una paella, pero no tengo arroz. Pero no importa, voy a ponerle avena. Pero no tengo sal. No, pero tengo pimienta. Entonces crea a su manera un plato que no existe y que frente a la receta, pues no es igual. Y eso aplicado a la parte espiritual es lo mismo. Yo voy a la iglesia, me gusta esto y tomo esto, pero ¿qué dice la palabra? No, dice unas cosas, pero yo prefiero esto, ¿no? Que esto me satisface, me llena, calma mi necesidad y me da fuerza. Eso está contrario a la palabra. Esa es la persona pragmática, y ese pragmatismo conduce a la iglesia, a esas personas sensibles, a buscar eso. Entonces, esa demanda de los consumidores ha causado que la iglesia cambie su adoración hacia una forma de entretenimiento, hacia una forma de encontrar en aquellos servicios una lección terapéutica y motivadora. Y eso lo saben muchos de aquellos que se ponen al frente, ¿no? Dicen, mire, la gente necesita es que los motiven. Tú puedes, ¿no? Vas al frente, tú eres un guerrero. Tú y tú y tú. Y solamente tú, como dice la canción. Pero de Dios nada. Dios no está ni por las curvas, por decirlo de alguna manera. No aparece por allí. Porque todo es la exaltación del ser, la exaltación del hombre, para que tú puedas hacer lo que quieras y tú puedes crear y resolver tus propios asuntos a través de una positividad mental y de una actitud de vencedor y de ganador que ni tú mismo te la crees, porque aquel que trae la victoria es Cristo Jesús. Entonces, por eso la Iglesia necesita... O el punto aquí es que la teología importa cuando se trata de la adoración verdadera. Y esa adoración la aprendemos en una iglesia que cree que acerca de Dios y la salvación está en la palabra de Dios. O sea, que está contenida allí, está explicada allí. O sea, que hay una manera de adoración bíblica. Por eso nos preparamos para que las canciones exalten a Dios y no exalten al hombre. Por eso lo importante de la palabra de Dios, que sea clara, directa, precisa y concisa, porque la palabra de Dios a nosotros es la revelación de Dios para nosotros, pues allí conocemos a ese Dios maravilloso.
Tú sabes que es el Dios que te trajo hasta aquí, que es el Dios que ha sido fiel hasta el día de hoy contigo, que no ha alargado tu mano, que ha proveído en los momentos de enfermedad, que ha proveído en los momentos de necesidad. Y al nosotros reconocer eso a través de su palabra, es cuando levantamos los brazos y decimos, gloria a Dios. Entonces ahí está esa verdadera adoración bíblica. Entonces, el hombre y la salvación y en la forma en que la iglesia adora a Dios, pues es una manera de saber cómo está esa iglesia. ¿Qué es lo que cuando tú vas a una iglesia, te hayas invitado o que alguien te hable, tú mira cuál es la adoración, cómo está la adoración. Si la adoración es exaltando al hombre, si la adoración es simplemente y meramente emocional, pues allí algo falla, ¿no? No está verdaderamente la adoración cristocéntrica. Cuando hay una adoración que está basada en la palabra, cuando se exalta el nombre poderoso de Cristo Jesús, la majestad de Dios, su poder, su gloria, su misericordia, su santidad, pues allí está bien encaminada. Por eso la razón es que la Iglesia necesita adorar de una forma que refleje su sana teología. Ahí debe estar la importancia. Una sana teología de adoración. Si la Iglesia desea adorar a Dios, es fundamental que la Iglesia conozca primeramente esa adoración bíblica. Y hay algo importante, mi amado hermano. El hombre nunca va a adorar a Dios aceptablemente apartado de la revelación bíblica. Si el hombre adora a Dios apartado de la palabra, pues lo está adorando a su propia manera. Por eso es que hay gente que dice, no, pastor, yo no voy a la iglesia porque yo no creo en las iglesias. Yo adoro a Dios en mi cuarto allí encerrado. Error. Estás alejado de la revelación bíblica. Estás alejado de escuchar la palabra de Dios, que es donde viene y se acrecienta mi fe. Entonces yo solo apartado como el llanero solitario, imposible. Porque estaría creando una manera de mi ser, desde mi corazón, y el corazón siendo engañoso, crearía una manera de alabarlo totalmente diferente. A mi manera, ¿no? Es que yo lo hago así, me acuesto, me tiro, nada tiene que ver con la adoración a Dios. Entonces, debe haber el acercamiento de Dios, del hombre a la revelación de Dios a través de la palabra. Entonces dice, solo después de que el hombre realmente ve quién es Dios a través de la palabra y le es dado un corazón que teme, que ame y aprecia a Dios, entonces el hombre verdaderamente se somete y dedica su vida a alabar a Dios. La Biblia nos enseña que todas las cosas son de Dios, la palabra que vemos hoy, y son sostenidas por Dios y existen para Dios. O sea, todo nuestro ser ha sido creado para alabar a Dios. Y lo adoramos por su majestad, por su gloria, por su provisión, por todo cuanto Él es. ¿Quién, como dice el apóstol Pablo, quién entendió la mente del Señor? Dice aquí, él se pregunta. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? O sea, él ve tanta gloria del Señor que dice, ¿cómo es posible que todo esto esté para también nosotros? Creados por un Dios tan poderoso y tan perfecto. Entonces, todo lo que Dios quiere incluye a los seres humanos. Y la manera, esa verdad que debería moldear la identidad del ser humano. ¿Cuál es la verdad que debería moldear al ser humano? La verdad de Dios. Y siempre yo lo he dicho muchas veces, la palabra es la verdad. Que tú no lo creas o aquel de afuera no lo crea, no le quita la veracidad de la palabra. Sigue siendo verdad. Pero la gente tiene que entender que es allí donde radica el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué significa que tú existes y fuiste creado por Dios y para Dios? Pues significa que en lo más profundo de tu identidad, pues eres un adorador. Porque Dios te ha creado, lo entendiste a través de la palabra. No fuiste creado específicamente para ser un músico.
No fuiste creado específicamente para tocar un instrumento o para dirigir el coro de la iglesia. Fuiste creado para adorar a Dios en todo lo que haces. En todo. Para que, ya sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, lo hagas para su gloria. Y lo dice bien claro la palabra en 1 Corintios 10:31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque hemos sido creados por Él y para Él. Y todo lo que nosotros hagamos, por mínimo que parezca, debe darle la gloria a Él. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestro dejar de hacer, nuestro pensar, nuestras palabras, todo debe darle la gloria a Dios. Eres un adorador en el sentido más puro y esencial de esa palabra, porque hemos sido creados por ese Dios maravilloso. Dependemos completamente de Dios para vivir según nuestro diseño. Eso es importante, porque si reconocemos que Dios nos ha creado, pues ¿quién más nos conoce tan bien que el propio Creador? Nadie. Solo Él nos conoce verdaderamente. Dios nos hizo, Dios nos creó como el hombre, imagínense un coche, el inventor de los Tesla ahora. Él sabe cómo funciona, ¿verdad? Sabe dónde está el problema, en la batería, en el cargador, en qué sé yo, en la asistencia dirigida. Él sabe dónde está el problema y dónde está la solución. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Entonces sabe que ese coche está diseñado, creado para andar con electricidad. Y si no le pusiera electricidad, si no le pusieras agua o otra cosa, un líquido, no iba a funcionar, ¿verdad? Tiene que ser con una corriente alterna. Asimismo, Dios diseñó esta máquina que somos nosotros para que funcionara solamente con Él. Él es el combustible del hombre. Él es nuestro combustible, por el cual Dios es el mismo combustible por el cual nuestros espíritus fueron diseñados para funcionar. Él es el que nos alimenta. Él mismo nos provee a nosotros ese alimento y esa fuerza para continuar. No hay otra cosa que pueda alimentar al hombre en su ser. Ahí está ahí. Afuera. Es la hermana. Dios puede darnos una felicidad y una parte y una paz que solamente proviene de Él. No hay otra manera. Por eso el hombre, siempre decimos, fue creado con un vacío en su interior, que solamente Dios puede llenarlo. Ni las riquezas, ni el trabajo, ni el amor del hombre y la mujer y el hombre, sino Dios. Dios es el que puede llenar ese vacío. Él nos da una felicidad y una paz que parte de Él mismo. Porque no hay otra cosa que lo pueda llenar. Por eso debemos nosotros entender que si la adoración al Dios verdadero es la única fuente que puede saciar nuestra alma sedienta, entonces por consiguiente, cuando hay angustias, cuando hay miseria, cuando hay debilidad, entonces la respuesta sería, esto viene porque se ha fallado en la adoración bíblica y verdadera. Cuando hay esa angustia de no saber dónde está, pues vamos a la adoración. Y si vamos a la adoración tenemos que ir a la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la que nos da a conocer que tenemos un Dios que nos provee continuamente. Que nos trae esa paz que el mundo no da, que nos trae esa esperanza que el mundo no da. Y a través de ese entendimiento de la palabra es cuando empezamos nosotros a dejarnos guiar por aquellas angustias que a veces son creadas por agentes externos, pero nuestro interior lo conoce ¿quién? Dios, a la perfección. Dice Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos tenemos esa debilidad, todos tenemos esa deficiencia, y es allí donde yace esa miseria y esa condenación del pecador.
pero fuimos creados para la gloria de Dios y no la hemos alcanzado por nuestro pecado. Y ahí es la importancia de conocer a ese Dios maravilloso, porque si por nuestras propias fuerzas no alcanzamos esa adoración verdadera por nuestro pecado, por el pecado que hay en nosotros, pues debe haber una solución, ¿verdad? ¿Y quién provee esa solución? El mismo Dios tan maravilloso. El mismo Dios provee a su Hijo unigénito para que muera por nosotros y nosotros podamos volver a retomar esa relación con Dios directa que se perdió allá en el jardín del Edén. Si nosotros reconocemos eso, decimos, yo soy un pecador, soy un miserable en esta vida, pero el Señor me provee un puente para yo volver a Dios, pues yo tengo que levantar mis brazos y decir, Señor, gloria a ti. Te adoro y te alabo, Señor, por lo grandioso que tú eres. Porque me has determinado, me has diagnosticado la enfermedad, pero me has dado la cura. Y esa cura se llama Jesucristo. Me has determinado que estoy preso en mis pecados y en mis malas acciones, pero me has dado la libertad. Me has señalado el camino a la libertad y ese camino se llama Jesucristo. Ese es un Dios al cual nosotros debemos adorar. Es como cuando, digamos, el pez, ha sido creado el pez para vivir en el agua. Ese es su ambiente natural. Si tú sacas un pez del agua, pues que va a fallecer, va a padecer. Y así es el hombre. Si nosotros salimos de ese adorar a Dios, pues ¿a dónde vamos? A una tierra seca. Nuestro ambiente es adorar a Dios, nuestro ambiente es darle lo mejor a Él, entregarnos a Él, porque lo entendemos que Él es lo mejor que puede pasarnos en nuestra vida, porque es nuestro Creador, es nuestro proveedor, es nuestro dador, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestra esperanza. A Él vamos. Pero si salimos de ese ambiente y vamos a un desierto, y ese desierto es el mundo, que da otro tipo de respuestas y otro tipo de provisión, pues allí vamos a morir. Por eso es que tú ves en las caras de muchos que están allá afuera a personas sin vida. ¿Tú no has visto a personas cuando no tienen a Dios? ¿Cómo es el rostro de esas personas? Son apagados, por más que estén riendo, por más que estén... Los ojos dicen otra cosa. No está Dios allí. Y eso lo vemos muchas veces cuando vamos a evangelizar. Vemos las personas y esa persona sí, no, yo no necesito de Dios, pero tú ves la necesidad imperante de Dios. Porque están fuera del ambiente, están fuera de las aguas poderosas de Dios. De esas aguas, de ese manantial de vida que es Dios, que es Cristo Jesús. No están allí, están fuera de su ambiente natural, en algo que el mundo les presentó como respuesta, pero que no es la respuesta. Por eso es que mucha gente allá afuera simplemente están de tumbos contra la pared una tras otra, porque buscan la respuesta en un ambiente que no les pertenece. Y es cuando venimos a la iglesia, cuando entendemos la palabra del Señor, cuando se es revelada esa majestad del Señor, que entendemos que no pertenecemos a ese mundo y que somos peregrinos y tenemos un destino final que es el cielo. Aleluya. Ahí lo entendemos. Porque si no, entonces nos quedaríamos pegados a las cosas del mundo, a los placeres del mundo. Y es un sub y baja continuamente. Mientras que lo que da Dios es permanente y eterno. Sí, tenemos debilidad porque no estamos en esta carne, pero nos afianzamos y nos apoyamos en la verdad que es Cristo Jesús. Nos apoyamos en la verdad que es un Dios poderoso que pelea por nosotros, que nos da su provisión, que nos acompaña. Y a raíz de eso, pues, es cuando viene nuestra adoración. Entonces, dice el profeta Jeremías en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Eso es importante. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y eso es maravilloso. La palabra de Dios realmente que es lo mejor que nosotros podemos tener para conocer a ese Dios tan maravilloso. Y es que aquí la palabra es clara porque dice que hay dos males que ha hecho mi pueblo.
me dejaron a mí, fuente de agua viva, le dieron la espalda a Dios. Ese es el primero de los males del pueblo de Dios, abandonarlo a Él. Y ese pueblo que está de puertas para afuera, ya que nosotros llamamos el mundo, le está dando la espalda a Dios. Le está dando y está abandonando las cosas de Dios. Eso quiere decir que lo dejó a un lado y ya no está esa fuente de agua viva. Y aquí viene una maravillosa palabra que dice, cavaron para sí cisternas. O sea, esa cisterna quiere decir que cavaron un pozo para almacenar agua, ¿no? Pero dice más, esas cisternas rotas no retienen agua. O sea que de nada servía. ¿Qué pasa cuando tú dejas que el agua viva que va corriendo, la dejas abandonada y haces un hoyo y empiezas a llenarlo con agua? ¿Cuál es la diferencia entre esa agua y esta de la cisterna? Que esa agua está estancada. Y cuando hay agua estancada, ¿qué hay? Hay podredumbre, hay virus, hay porquería, porque está estancada. Eso es lo que le pasaba a aquellos que dejaban a Dios de lado, aquellos que lo rechazaban, aquellos que no lo seguían, dejaban el agua viva para ir a beber de agua estancada que está podrida. Eso es lo que le pasa ya al mundo. Están bebiendo de agua estancada. Y nosotros como cristianos pues estamos buscando la fuente de agua viva, que es la fuente de Dios. Aleluya. Por eso el centro de nuestra adoración, mi amado hermano, es Dios. En cuanto el agua se almacena en cisternas, deja de estar viva, está estancada y comienza ese proceso de deterioro. Pero nosotros, mis amados hermanos, fuimos creados por Él y para Él y fuimos creados para adorarle. Y a través de los ejemplos que nos trae la palabra de Dios, pues vamos dándonos cuenta que aquello que el mundo da y ofrece es simplemente agua podrida para saciar la sed de aquel que quiere beber de esa fuente, una agua estancada. Pero cuando nosotros reconocemos eso y lo conocemos a través de la palabra, sabemos que hay una corriente de agua viva que siempre está corriendo, trayendo vida para nosotros. Recordemos que los pueblos antiguamente se asentaban frente al río, porque allí estaba la vida. Nosotros debemos ir a la fuente verdadera, y ese es Dios Todopoderoso, para recibir ese alimento. Dice la palabra de Dios, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Mientras el apóstol Pablo considera ese plan de Dios para la eternidad, hace un alarde, hace un alarde de una alabanza espontánea. Se da cuenta que los caminos de Dios son inescrutables y la sabiduría y la ciencia de Dios están más allá de Él. Muchos quieren entender a Dios y Dios, no podríamos entender a Dios. A un Dios misericordioso, justo, santo, verdadero, que liberta, que trae vida eterna, que es proveedor, que es sanador, que es luz, que es lámpara, que es paz. Si nosotros pudiésemos entender y a comprender y estudiar cada aquellas cosas, no daría nuestra mente para eso, porque es un Dios totalmente enorme, infinito, alfa y omega es. Entonces, la sabiduría y la ciencia de Dios, dice el apóstol Pablo, está más allá de Él. Dice, ¿quién habrá planeado todo el escenario con Israel, los gentiles y la iglesia del modo que Dios lo ha preparado? Porque Dios tiene algo para la Israel, para los gentiles y para la iglesia. Y eso es solamente creación de Dios. Y solamente lo podemos entender a través de la revelación. Entonces, podemos ver en todo aquello la gran sabiduría y la compasión del plan de Dios para con nosotros. También pregunta el apóstol Pablo, ¿quién entendió la mente del Señor? Y enfatiza la sabiduría y la conducta soberana de Dios. Nadie puede hacer de Dios su deudor. Eso quiere decir que nosotros no podemos darle todo a Dios y decir, Señor, pero es que yo te di todo. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita de nuestra alabanza y nuestra adoración.
Somos nosotros los que necesitamos a Dios. Somos nosotros que necesitamos reconocer a ese Dios todopoderoso. Por eso le damos la adoración, por eso le damos la alabanza y por eso le damos todo nuestro ser. Por eso mismo. Entonces, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Pregunta el apóstol Pablo. Puedes intentar todo lo que tú quieras, pero nunca podrás hacer a Dios un deudor hacia ti. No puedes dar más a Dios, pues Él nunca tendrá la necesidad de pagar una deuda a nadie. Nosotros lo reconocemos como nuestro Dios proveedor maravilloso y es ahí cuando nosotros damos la adoración a Él. ¿Por qué? Pues porque de Él son todas las cosas. Por Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Y qué significa todo es de Él? Pues que la creación y la redención le pertenecen a Dios. Imagínate, la creación, que es el principio, y la redención, que es ir a estar con Él, ser redimidos por la sangre de Cristo, que Él también proveyó a su Hijo unigénito, pues también le pertenece a Él. O sea, porque de Él vienen todas aquellas cosas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esa creación sirve como el testimonio de la gloria del Señor. Por eso lo decía al inicio, cuando abrimos nuestros ojos, vemos la grandeza del cielo, de las montañas, de los árboles, tenemos ese momento de contemplación en el cual vemos ese panorama frente a nosotros y decimos, wow, Dios la sacó del estadio, es que dicen, ¿no? Con todo esto tan maravilloso para mí. Pero muchas veces la gente afuera no lo reconoce. Prefiere el licor, las drogas, otras cosas que le quitan la gloria a Dios. Porque su felicidad está basada en aquellas cosas que ha creado el hombre. Pero que el cristiano reconoce cuando abre los ojos que toda esa maravilla que ve también la puede disfrutar porque Dios la ha creado para ti. Eso es maravilloso. Y ahí viene mi adoración. Entonces, la creación sirve como un testimonio de la gloria del Creador. Los cielos, el día, la noche, el sol, los árboles, las montañas, los arroyos, las playas. Todo es fruto de esa mano creadora del Todopoderoso. Y es un regalo que el Señor nos da. Además de crearnos, pues aquí en Romanos también revela que Dios nos salva de la muerte y nos da esa resurrección a través de su Hijo Jesucristo. Ese gran plan de redención fue ideado y efectuado por el Dios Altísimo. No tuvo por qué salvarnos, pero quiso hacerlo. Ahí le damos la gloria. Ahí lo adoramos. No tenía por qué hacerlo, pero quiso hacerlo. ¿Por amor a quién? A su pueblo. Ahí es donde nosotros entendemos que grande es la gracia del Señor. Ahí lo reconocemos y ahí es cuando lo adoramos nuevamente. Dice también, porque Él son todas las cosas, todo es por Él, tanto la creación como la redención. Todo lo que Dios hizo en el principio sigue en pie, porque el Señor lo sostiene todo con la palabra de su poder. Por eso Dios no se contradice. Por eso Dios es Dios de principio a fin. Es el alfa y el omega. Está su poder allí, es la providencia de Dios la que mantiene todo lo creado en existencia. Dios no es una deidad distante al estilo de otros que quieren adorar y que está por ahí lejos o que está muerto. Dios está ahí, creó el planeta y está permanentemente ahí con nosotros. Dice que nunca nos abandonará, que siempre tendrá su mano diestra para con nosotros. Pues bendito el Creador que sigue sustentando la creación por su misericordia. Hasta los ateos, mis amados hermanos, respiran por el puro beneplácito del Omnipotente. Hasta ellos reciben ese sol que ha sido creado por Dios. En cuanto a redención, la única razón por la que los creyentes preservamos en la fe es gracias al poder sustentador del Salvador. Porque sabemos que tenemos una promesa, porque sabemos que tenemos una provisión de Dios. Ahí nosotros perseveramos. El que comenzó en nosotros la buena obra, la está perfeccionando y la perfeccionará sí o sí. Y ese es Dios.
Ahí adoramos. Estamos en sus manos, mis amados hermanos. Él no nos soltará. Su Hijo sigue intercediendo por nosotros y su Espíritu sigue intercediendo en nosotros. Tenemos la seguridad de la salvación debido a la bondad del Redentor. Cuando reconocemos eso, ahí adoramos. Hay adoración de nuestra parte, sin forzarla, sino sale de nuestro corazón directamente para Él. Porque para Él son todas las cosas. Porque Dios creó todo eso, todas las cosas, para la gloria de su santo nombre. Todas han sido creadas. Las cosas ha hecho el Señor para sí mismo. La creación da a conocer la belleza, la sabiduría, la fortaleza de su Creador, de Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces Dios exhibe sus preciosos atributos de amor, compasión, gracia y misericordia cuando aplica la perfecta justicia del impecable Cristo a la cuenta de los impíos y malhechores. Ahí está aplicada esa majestad de Dios, esa compasión y esa misericordia. Por eso nosotros decimos que Dios es tan grandemente bueno, ¿no? Pero obviamente no podemos quedarnos solamente con ello, porque Dios también es justicia, ¿no? Dirección. Todo es para Él, no es para mí, no es para ti, es para Él, es para la alabanza y la gloria de su gracia. Por eso nosotros le damos todo el honor a Él. Dice Salmos 27:4, una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Gloria a Dios. Por eso, mi amado hermano, yo te invito a adorar al Señor, porque mientras muchos lamentan la condición del hombre, ese hombre caído, los pecadores redimidos como tú y yo, redimidos por Cristo, pues ahora podemos meditar en sus palabras. Y podemos reconocer algo de ese dolor en nuestras propias almas cada vez que descuidamos de la adoración. Cuando nos alojamos de la adoración, hay algo que está en nosotros que nos deja intranquilos, que nos deja apesadumbrados. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo nos está llevando a que volvamos nuevamente a buscarle, a ir a por Él, a darle la adoración que Él merece. Cada vez que esto sucede, nuestras almas recuerdan el profundo dolor que sobrellevaban en su condición anterior, antes de nosotros conocer al Redentor. Antes de nuestra condición de cristianos que estábamos ahora, pues era una pesadilla. Pero ahora tenemos esperanza de ese Dios tan bueno. Por eso le decimos, por eso el apóstol Pablo dice, a Él sea la gloria por los siglos. Ya que todo es de Él, por Él y para Él. Es lógico que reciba toda la gloria. Y por esta razón el apóstol Pablo acaba su reflexión con esas palabras. A Él sea la gloria por los siglos. Y no hay nada más que añadir allí. Él es infinitamente digno de ser engrandecido, exaltado, glorificado, porque es grande, creador, redentor. ¿Cuán grande es nuestro Dios? ¿Lo reconoces? Claro que sí. ¿Cuán grande es nuestro Dios? Nos sumerge en el río de la gloria, de su gloria, y por eso nosotros nos deleitamos allí, cuando estamos sumergidos, reconociéndolo como nuestro Dios y poderoso Salvador. Cuando entendemos en algo la grandeza de Dios, pues le adoramos a Él con más pasión. Dice Juan 4, 23, 24, mas la hora viene, y ahora es, mi amado hermano, ahora es la hora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta es la hora, mi amado hermano, para nosotros recomenzar o direccionar o volverlo a hacer, de adorar a ese Dios maravilloso. Ese es el momento, mi amado hermano, en que Dios trae su revelación para nosotros a través de su palabra, para hacernos entender que solamente Él merece nuestra adoración de parte de nuestro ser, por tantas maravillas que Él ha hecho, está haciendo y hará por nosotros. Ponte en pie, mi amado hermano.
Dice, mas la hora viene. Quiero que inclines tu rostro, mi amado hermano. Démosle las gracias a Dios por su palabra, que nos hace verdaderamente libres. Libres para adorarle. Porque entendemos y comprendemos su majestad, su misericordia inmerecida, su gracia inmerecida para con nosotros. Reconocemos su plan perfecto desde la creación hasta la redención. Imagina todo lo que hay en medio de ellas, desde la creación hasta la redención. Un sinnúmero de cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Todo lo que Él ha creado para nuestro deleite. Para hacerlo obviamente con sabiduría que proviene de Él. Para saber enfrentar los días como se deben enfrentar.